Hola a todos. En este vídeo os comentamos algunos ejercicios de los que os había propuesto que hicierais para resolver así algunas dudas que han surgido que me habéis comentado. El primero que os lo había propuesto ya la vez anterior, pero que no lo habíamos comentado, es esta cuestión de junio de 2019, la opción A, que es una cuestión, es un punto de EBAU, dice, el primer apartado explica brevemente el concepto de interferencia en las ondas. Bien, la interferencia de dos ondas es una propiedad de las ondas por la cual dos ondas que coinciden en un mismo lugar dan lugar a una perturbación distinta y cumple el principio de superposición para ondas. La onda resultante de la interferencia es igual a la suma algebraica de las ondas que interfieren. Dice, en las figuras siguientes se presentan tres casos de interferencia de dos ondas de igual frecuencia, indica cuál de ellos corresponde a una interferencia constructiva y cuál a una interferencia destructiva. Bien, si miráis el caso 1, el caso 2 y el caso 3, empiezo por este último. En el caso 3 se ve que son dos ondas idénticas de igual amplitud, que tienen la misma longitud de onda, que oscilan con la misma frecuencia, pero que además lo están haciendo en fase, que alcanzan el pico y el valle, lo alcanzan simultáneamente. De manera que cuando esto ocurre, esto da lugar a una interferencia que sería constructiva. La onda resultante tiene una amplitud que es justo el doble de las amplitudes de las ondas que están interfiriendo. En el extremo opuesto estaría el caso 1. Si veis, también son dos ondas iguales, idénticas, que oscilan con la misma amplitud, con la misma frecuencia y que tienen la misma longitud de onda, pero en este caso están totalmente en oposición de fase. Cuando una alcanza el máximo, la otra está en el mínimo. Cuando la primera alcanza el mínimo, la otra está en el máximo. Bien, cuando dos ondas idénticas interfieren en oposición de fase, eso da lugar a una interferencia destructiva. Y la onda resultante es que no hay onda resultante. Al final, es una interferencia destructiva. El caso 2 sería un caso intermedio entre el caso 1 y el caso 3 que habría que calcular. La onda resultante sería una onda también armónica, que tendría la misma longitud de onda, que oscilaría a la misma frecuencia y que tendría un desfase que sería la mitad del desfase que tiene la segunda onda respecto de la primera. La amplitud habría que calcularla. ¿De acuerdo? Bien, el siguiente ejercicio propuesto en este problema de EBAU, no tengo aquí la referencia, no recuerdo exactamente cuál era, dice así, dice, el sistema de radar de un avión emite ondas electromagnéticas que se extienden en frentes de onda esféricos, por igual en todas direcciones. En el punto A de la figura, situado a 1 kilómetro de distancia del avión, la ecuación de onda puede expresarse como esta expresión que tenéis aquí, donde la amplitud sería 532. En este caso, como es campo eléctrico, son ondas electromagnéticas, está medido en voltios partido de metro. Y X está en metros y T en segundos, todo en unidades del sistema internacional. Bien, primer apartado, dice calcular la longitud de onda, el periodo, la frecuencia, la velocidad de propagación e indicar razonadamente en qué sentido se propagan las ondas. Bueno, si hacemos el cálculo de los parámetros, la amplitud serían 532 voltios por metro, que es un dato que da el problema. El número de ondas son 400 pi, de manera que la longitud de onda, si lo despejáis de ahí, sale 5 milímetros, esto es 0,005 metros en unidades del sistema internacional. La frecuencia, pues la frecuencia angular es 1,2 por 10 a la 11 pi radianes por segundo, pues de ahí podemos despejar la frecuencia, en este caso sale 6 por 10 a la 10 hercios, y el periodo, que sería la inversa de la frecuencia, es 1,6 periodo por 10 a la menos 11 segundos. Bueno, pues si calculamos la velocidad de propagación, que podemos hacer a partir de la expresión velocidad de propagación igual a longitud de onda por frecuencia, obtenemos 3 por 10 a la 8 metros por segundo, que es la velocidad de propagación de la luz, como sabéis, porque se trata de ondas electromagnéticas y se están propagando, obviamente, a la velocidad de la luz. En este caso, el sentido de propagación nos lo da el signo menos que está entre la coordenada espacial y la temporal, que indica que esta onda se está desplazando hacia la derecha. ¿De acuerdo? Segundo apartado, dice calcula la diferencia de fase entre dos puntos situados a 1,25 milímetros de distancia. ¿A cuántas longitudes de onda equivale esta diferencia de fase? Bien, es una pregunta recurrente. En realidad la segunda pregunta y la primera es la misma. Si calculáis la diferencia de fase de dos puntos que distan 1,25 milímetros, pues es igual a K por la distancia entre esos dos puntos. Esto es 400 pi por esos 1,25 por 10 a la menos 3 metros, si lo pasáis al sistema internacional. Y eso sale exactamente pi medios radianes. Bien,
Os pongo aquí la explicación. La longitud asociada a estas ondas hemos calculado que eran 5 milímetros, pues dos puntos que estén separados a 1,25 milímetros están a una distancia de 1/4 de longitud de onda entre sí. Si esos dos puntos estuvieran a una distancia exacta de una longitud de onda, estarían oscilando en fase, es decir, estarían alcanzando los máximos y los mínimos a la vez. O lo que es lo mismo, tendrían un desfase de 2pi o de 0, estarían totalmente en fase. Alcanzarían los máximos y los mínimos a la vez. Como en vez de estar separados una longitud de onda, están separados 1/4 de longitud de onda, pues su desfase no es 2pi, sino que es la cuarta parte de 2pi, que son pi medios radianes, que es lo que habíamos obtenido. ¿De acuerdo? Bien, segundo apartado, segundo punto. El tercer apartado en este caso hace referencia a la intensidad de la onda, en dos puntos comparados. En el punto A, que estaría a 1 kilómetro de distancia, es de 375 vatios por metro al cuadrado. Pues en un punto B que estuviera a 5 kilómetros del avión, ¿cuál sería esa intensidad de onda? Bien, como la intensidad es igual a la potencia partido de la superficie del frente de onda, y son frentes de onda esféricos, siempre van a ser frentes de onda esféricos, esta fórmula es la única que vamos a tener para la intensidad, pues la intensidad en A es la potencia partido de 4pi r cuadrado. Pues de ahí podemos despejar la potencia, que es igual a la intensidad en A por 4pi y la distancia al punto A al cuadrado. Si sustituís, obtenemos una potencia de 4,7 por 10 a la 9 vatios. Esa potencia es constante para los frentes de onda. Es la misma para este frente de onda que para este frente de onda. Sin embargo, en el frente de onda, donde está el punto B, como es más grande, se tiene que repartir entre más puntos. De manera que si calculamos la intensidad en B, es igual a esa potencia partido de 4pi por la distancia del punto B al cuadrado. Entonces, en este caso, el resultado que obtenemos para la intensidad en ese punto es considerablemente más baja, son 15 vatios por metro cuadrado. Bien, otra forma de resolverlo es sin calcular la potencia como paso intermedio, sino simplemente comparando la intensidad en A y la intensidad en B, es igual a la distancia en B al cuadrado, partido de la distancia a al cuadrado. Podemos despejar la distancia, la intensidad en el punto B. Como está 5 veces más lejos y la intensidad es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, pues al estar el punto B 5 veces más lejos que el punto A, pues la intensidad en B va a ser 5 al cuadrado, 25 veces menos que la intensidad en A. Pues dividís 375 entre 25, tenemos el resultado que son 15 vatios por metro cuadrado. ¿De acuerdo? Bien. Me habéis preguntado también por este problema de Barbero. Este problema de ondas igual, dice primero, ecuación de la onda sonora en la superficie. Nos da algunos datos a partir de los cuales podemos calcular los parámetros. Por ejemplo, nos da la frecuencia de la onda, que son 4.500 Hz, y la velocidad del sonido en el agua, que son 1.500 metros por segundo. En este caso se trata de una onda sonora y por lo tanto es una onda de presión que se va a medir en pascales. La amplitud es 10 pascales, pues ya tenemos el primer dato, la amplitud de la onda serán 10 pascales. De la frecuencia y la velocidad de propagación podemos sacar la longitud de onda, que será 1/3 de metros. Y de la longitud de onda podemos obtener el número de onda, que será 6pi radianes partido de metro. Pues ya tenemos también el número de onda, que es 6pi. Por otro lado, como tenemos la frecuencia, pues la frecuencia angular es 2pi por esa frecuencia, que son 9000 pi radianes por segundo. Y ya tenemos todos los parámetros que necesitamos para construir la ecuación de la onda, que será una onda de presión, así que la podemos llamar P, será igual a la amplitud 10 por el seno de 6pi por x. El signo lo podemos suponer nosotros, nos lo inventamos. Aquí ha puesto menos Barbero, podría haber puesto más porque no nos dice en qué dirección se está propagando. O se está propagando en todas las direcciones, o sea que este signo tampoco tiene mucho sentido. Si lo hubiéramos puesto positivo sería igualmente correcto. Menos, más, podríamos haber puesto 9000 pi por t. ¿De acuerdo? Y esta sería la ecuación de la onda. Si calculamos la intensidad de la onda que alcanza el buque de superficie, como el submarino está a una profundidad de 50 metros, quiere decir que el buque que está arriba está a una distancia de 50 metros. Y si la potencia de la onda es 1,02 vatios, pues la intensidad, si metéis en la fórmula, potencia partido de 4pi por la distancia al cuadrado, nos da una intensidad de 3,25 por 10 a la menos 5 vatios partido de metro cuadrado. Al mismo tiempo, la tercera cuestión sería también de intensidad. Dice, si la intensidad que alcanza el fondo es 1,64avo de la que alcanza el navío de superficie, dice, ¿cuál es la profundidad del mar en ese punto?
Bien, si la intensidad en el fondo es un 64avo de la intensidad en la superficie, como la intensidad depende de la inversa del cuadrado de la distancia, 64 es el inverso, es el cuadrado de 8. Quiere decir que la distancia del submarino al fondo del mar es 8 veces superior que la distancia del submarino al buque. Como esa distancia era 50, pues 8 por 50 quiere decir que el fondo está a una distancia de 400 metros del submarino. Bueno, la profundidad total sería, el submarino no está en la superficie. Pues si el submarino está a 50 metros de la superficie y el fondo está a 400 metros del submarino, pues esa distancia, esa profundidad total, en ese punto serían pues esos 50 más 400, 450 metros. ¿De acuerdo? Bien, alguno de vosotros me ha preguntado también por los ejercicios 4 y 12. Este ejercicio es un ejercicio distinto, muy sencillito, no suele aparecer en EBAU, yo nunca lo he visto por lo menos, pero es muy fácil y hay que saber hacerlo también. En este caso dice así, dice dos fuentes de onda S y S' muy próximas entre sí emiten ondas sincronizadas de frecuencia 1320 Hz, que se propagan por el aire a una velocidad de 330 metros por segundo. Analiza qué ocurre en los siguientes puntos. ¿De acuerdo? Bien, en este caso son dos fuentes que emiten ondas totalmente idénticas en amplitud, longitud de onda y frecuencia. No tienen ningún desfase, pero que van a recorrer una distancia distinta hasta un punto donde interfieren. Entonces, si la diferencia entre el camino que recorre la primera onda y el que recorre la segunda es un número entero de veces la longitud de onda, pues se va a producir una interferencia constructiva. Mientras que si esa diferencia de camino es un número impar de veces media longitud de onda, pues se va a producir una interferencia destructiva. O sea que para hacer este ejercicio lo primero que tenemos que calcular es la longitud de onda. Como tenemos la velocidad y la frecuencia, despejamos la longitud de onda y es 0,25 metros. ¿De acuerdo? Bien, si calculo la interferencia que se produce en el punto medio entre las dos fuentes, como el punto medio está a la misma distancia, la diferencia de camino es cero. Y como son dos ondas idénticas y recorren el mismo camino, pues a ese punto llegan en fase y se produce una interferencia constructiva. ¿De acuerdo? Bien, ahora si lo miramos en un punto que está a 6 metros de la primera fuente y a 8 de la segunda fuente, pues eso quiere decir que la segunda fuente recorre 2 metros más que la primera. Como la longitud de onda es 0,25, pues si hacéis el cociente entre la diferencia de camino y la longitud de onda nos da 8, que es un número entero. Quiere decir que la segunda onda va a completar 8 longitudes de onda exactas más, pero va a volver a llegar a ese punto en fase con la primera onda, de manera que se produce una interferencia constructiva. Si al dividir la diferencia de camino entre la longitud de onda nos da un número entero, la interferencia es constructiva. Sin embargo, en el tercer apartado, la diferencia de camino es de 1,625 metros. ¿De acuerdo? Como la longitud de onda son 0,25, si lo dividís, la diferencia de camino entre la longitud de onda es 6,5 veces. Como es un número impar de veces media longitud de onda, es decir, si este cociente sale un número entero, la interferencia es constructiva. Si sale un número, lo que sea, 0,5, pues entonces la interferencia es destructiva. Quiere decir que la onda que ha seguido el segundo camino ha recorrido 6 longitudes de onda más media longitud de onda más. Entonces llega en oposición de fase. La interferencia que se produce, por tanto, es destructiva. Lo mismo ocurre en el ejercicio 12. En este caso, la longitud de onda, si la calculáis, es 0,5. La diferencia de camino recorrido es 1. Bueno, pues la segunda onda va a hacer 2 ciclos completos más hasta llegar al punto P donde interfieren, pero son 2 ciclos exactos. Y por lo tanto llega, a su vez, tras haber completado 2 ciclos más, eso sí, pero vuelve a llegar en fase. Al hacer este cociente sale un número entero y por lo tanto la interferencia es constructiva. Si al hacer este cociente hubiera salido lo que sea, 0,5, pues sería destructiva. ¿De acuerdo? Bien, espero haberos aclarado algunas dudas. Si no, me lo podéis seguir diciendo por aquí. Venga, un saludo chicos. Hasta luego.